5 de la tarde, 2 minutos. Enseguida vamos a charlar con un referente gremial al que nos gusta escuchar, pensando un poco en el momento de la representación de la clase trabajadora, el momento del salario y el momento de la condición de vida, en términos generales. Pero antes, algunos datos que pueden alimentar la charla, Luis Pá. Sí, ya hemos hablado varias veces de la movilización que la CGT va a llevar adelante la semana que viene, en concreto el miércoles 30, un día antes del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Y, casualidad, el gobierno acaba de convocar, en estas horas convocó al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y lo hace para el martes 29 de abril, un día antes de la movilización de la CGT, 2 días antes, si querés, del 1 de mayo, también en el mismo sentido. Y es algo que suele hacer el gobierno nacional, ¿no? Cada vez que hay una movilización, una medida de fuerza anunciada, convoca algún tipo de reunión que en general no llega a buen puerto. No me refiero al Consejo del Salario en particular. Cualquier reunión paritaria con algún sindicato es convocada así de la noche a la mañana, a última hora, para intentar influir de alguna manera, quizá no en el sindicato, pero sí en la opinión pública, con algún gesto de buena voluntad, y después no hay acuerdo porque la propuesta del gobierno nacional viene siendo irrisoria cada vez que se habla de salario. Está Carlos Minucci en línea, es el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía y un referente de la corriente federal de trabajadores dentro de la CGT. Carlos, Pablo Caruso, Luis Pagini, Jeri Gaby Radiche, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Gracias. Bueno, en general suele ocurrir además que en el Consejo del Salario los trabajadores hacen un reclamo lógico en función de la inflación, los empresarios ofrecen una miseria y termina laudando por decreto el gobierno, ¿no? Bueno, muchas esperanzas no hay, ¿no? Con este gobierno, así que creo que el llamado, si estamos poniendo un tope del 1% a las paritarias, con una inflación que está, ya creo que estamos arriba del 5%, de una inflación galopante. Bueno, encima la hacemos un día miércoles, camino al Monumento al Trabajo, mientras los miércoles se movilizan los jubilados en el Congreso. Así que ahí dividimos las dos aguas que tendríamos que estar juntos. ¿No estás de acuerdo con la convocatoria? Sí, yo creo que todas las convocatorias sirven. La Confederación del Trabajo habrá analizado y bueno, responderemos como confederados a la marcha. Pero bueno, igualmente no tengo demasiada confianza en este gobierno y menos en llamar a una discusión del salario mínimo vital y móvil cuando vemos el trato que le están haciendo los jubilados, la cantidad de AUH que están dando de baja, bueno, los problemas que estamos teniendo, así que yo creo que es más un problema de distracción que un problema de solución, ¿no? No, me queda pensando en la movilización. Lo que quisiste decir es que te parecía que la movilización debería haber sido con los jubilados el miércoles o eventualmente otro día. Exacto, porque se movilizan los jubilados. Si nos hubieran movilizado todos juntos, bueno, tenía un sentido. Pero unos en un lado, otros en otro, bueno, no... ¿Y por qué crees que pasa eso, Carlos? Porque yo creo que la sociedad hoy está captada por la enfermedad generada por las políticas de este gobierno. Me cuesta, es muy difícil todas las divisiones que se van creando a medida que van definiéndose muchas cosas. Primero por un gobierno que no representa el sentir de los argentinos, pero sigue firme en sus políticas antisociales. Aquellos que reprimen a los jubilados van al velatorio del Papa, el presidente que lo insulta, la Burri que tira gases, el Vitovero que no da comida. Me da una sensación que no es un gobierno como para sentarse a negociar y todos vamos a escuchar a ver qué me ofrecen, con empresarios que están en la timba y no en el problema de producción. Nosotros lo sabemos por el servicio eléctrico. El sistema productivo está muy bajo, por eso no tenemos tantos problemas de cortes que hay, sino que está muy bajo el sistema de producción. Entonces todo eso que nosotros estamos viendo, bueno, nos llama la atención, y yo creo que
en esta oportunidad y por cómo está pasando el país, yo creo que tendríamos que haber hecho una movilización a Plaza de Mayo con todos los argentinos que quieran concurrir, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Luis Pablo Giniger te saluda. Perdón que insista, ¿no? Pero está totalmente descartada la posibilidad de que se confluya con los jubilados. ¿No ha habido ninguna conversación en ese sentido? No hay ninguna convergencia. No está planteado. No está se hace la marcha en la 9 de julio hasta el Monumento del Trabajo. Hasta el Monumento del Trabajo y bueno, y a partir de ahí creo que la desconcentración. ¿Y qué tipo de marcha debemos esperar? No, una marcha como fue la anterior del año pasado, que fue una marcha tranquila, numerosa. Va a ser una marcha masiva. Esperemos que sea masiva, que es un día de trabajo, un miércoles complicado. Bueno, vamos a ver cómo se van dando las condiciones, lo habrá analizado el Consejo Directivo, la mesa de Consejo Directivo, y bueno, y después hay que ver de los diferentes sectores cómo se van movilizando. El 1 de mayo es una fecha, creo que más que nunca, una fecha de convocatoria a la queja, porque no podemos hacer una marcha tranquila cuando tenemos la cantidad de problemas que tenemos en los salarios, en las paritarias, la cantidad de desocupados, los sectores que comienzan a perderse gente, en el Estado que comienza otra vez con los despidos. Bueno, no estamos en una condición como para no demostrar el rechazo a las políticas de este gobierno. Claro. Esto como yo lo veo, pero tampoco quiero saltarme de las decisiones del Confederal, que de la CGT, porque es vamos a decir, la madre de todas de todo el rejunte que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver cómo sucede, pues tenemos problemas en provincia de Buenos Aires, tenemos problemas en Capital, tenemos problemas... O sea, este gobierno ha tenido la habilidad, a través de sus personeros, que son los grandes jugadores que tiene la economía en el mundo, bueno, logran ir dividiendo, y bueno, se va dividiendo la Argentina, se van dividiendo los sectores a favor de que esto siga su marcha. Pero bueno, estamos en una situación muy límite en lo que es la inflación, que sigue todos los días subiendo los precios, el dólar que sube, baja en una jugada de timberos, y bueno, la producción no crece, las cosas no avanzan, las obras están paradas, y bueno, y hay un montón de gente sin trabajo, hay gente que sigue durmiendo en la calle, hay comederos que se cierran porque no tienen plata y tampoco tienen apoyo para dar de comer a los pobres. Así que me parece que no es una fecha para desfilar, sino que es una fecha para mostrar el rechazo a las políticas de un gobierno, ¿no? Carlos, en la última movilización, sí, junto a los jubilados de la que participó la CGT, sí, Héctor Daer declaró que no iba a ir por la reelección como parte del triunvirato, como uno de los secretarios generales de la CGT. ¿Qué lectura haces de esa declaración, o qué lectura hacen ustedes en la corriente? ¿Tiene que ver con un desgaste personal o tiene que ver con que él mismo está sintiendo un cambio de época? Mira, yo creo que son muchos años de conducción de un triunvirato desgastado, que viene desde la época de Macri hasta hoy con problemas de conducción, de divisiones. Bueno, creo que el desgaste es muchísimo mayor. Yo creo que le haría bien al movimiento obrero y a ellos de dar un paso al costado para descansar y poder recuperar, porque ya... En esta actividad 4 años son desgastantes, viniendo de Macri, Alberto y Milei. Y vos imaginate los que van a hacer estos hasta noviembre, que son un problema tras de otro, donde todos los días encontramos una novedad, donde todos los días encontramos un gobierno mentiroso, un gobierno que nunca ha dicho nada a favor de los trabajadores, menos creemos que con el salario vital y móvil
pueda dar algo que pueda cambiar la historia. Así que bueno, es muy preocupante, es muy confuso todo, y bueno, hay que comenzar a trabajar en función de comenzar con ideas. Bueno, el programa es justamente eso, ¿no? Hay muchos que no se les cae una idea, y bueno, tenemos que empezar a trabajar atrás de las propuestas, atrás de que comience el camino de la unidad, porque sin unidad vamos a seguir con este drama que viven los argentinos, los jubilados. Bueno, creo que estamos también con la muerte del Santo Padre, también hemos perdido un eslabón fundamental en lo que eran las relaciones internacionales, porque servía también un poco de paredón a los ataques del capitalismo, con un papa argentino que estaba en las antípodas de ese capitalismo. Al fallecer queda liberado ese camino, y este gobierno que entrega todo, bueno, creo que se nos está complicando mucho más las cosas en la Argentina con el fallecimiento del Papa, y bueno, y también esos que lo criticaban y le han dicho cualquier cosa, están yendo para un velorio, pero que no van al velorio, van a ir a ver a Trump, van por la foto con Trump, porque Trump dijo que iba al velatorio. Así que esto es lo que nosotros vemos. Entonces, desde esa visión, necesitamos la unidad, que acaben los egos, las histerias, y comencemos a trabajar en función de una unidad que el país lo necesita, y después habrá tiempo para poder discutir los errores, pero hoy hay que salir a enfrentar, como fue en su momento el macrismo, que fue el error de Alberto Fernández. Pero bueno, hoy tenemos que salir a luchar contra un gobierno que es mucho más duro del que tenía Macri, y en el cual, fíjense en ustedes que la inteligencia de estos timberos, que no es Milei, sino los que están atrás de este gobierno, destruyendo el PRO para quedarse este grupo ya como un grupo homogéneo, enfrentando ya capital contra trabajo, ricos contra pobres. Así que bueno, esta es la gran lucha que Perón enfrentó en su gobierno. Bueno, hoy lo tenemos que enfrentar nosotros, porque vamos camino a eso, ¿no? Donde dentro de poco mirar a los ojos al patrón va a ser una cuestión de despido. Estamos charlando con Carlos Minucci, secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y uno de los referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores. Carlos, te cuento algo que escuché en una conversación hace poco, y después va a pregunta. Conversando con distintos consultores que hacen focus group, es decir, ¿qué es focus group? En vez de hacer solamente una pregunta y una respuesta, plantean discusiones, plantean conversaciones y tratan de observar todo, hasta el comportamiento de los que son más críticos, de los que son más oficialistas, con cuánto ímpetu se hace referencia a determinados temas, etcétera, etcétera. Y lo que están contando por estas horas, de manera coincidente, distintas consultoras, es que en estas conversaciones de focus group empezó a cambiar el eje de la agenda, de la preocupación, y que la preocupación, ya sea por inflación, por ingreso, por presupuesto familiar, tiene que ver con lo económico. Es decir, la plata no alcanza, pero no solamente eso, sino que empieza a aparecer la idea de que no alcanza el tiempo para tener un trabajo más, para poder generar un ingreso suficiente para las familias. Y ahí es donde vuelvo a preguntarme, yo entiendo perfectamente que es difícil desarticular la interpelación del gremialismo, del sindicalismo respecto de la política. Es decir, si la política no está a la altura, es difícil que los sindicatos puedan hacer algo por sí mismos. Pero te quiero preguntar, ¿cuál te parece que es la dificultad en este momento para el sindicalismo, para interpelar a esas personas, sean trabajadores formales o sean trabajadores informales? Es decir, ¿por qué cuesta? ¿Por qué si la situación y la conversación va derivando cada vez más hacia la preocupación por el salario, por los ingresos y por la falta de empleo, ¿por qué cuesta, o si vos quizá crees que no, interpelar satisfactoriamente para otras agendas, para otros modelos, a los trabajadores, sean formales o informales? Yo creo que es un problema de liderazgos. Yo creo que la interpelación surge de cómo ha surgido siempre en la historia argentina. La CGT de mayor convocatoria era la de Saúl Ubaldini, con un liderazgo que hablaba como trabajador y actuaba como trabajador, y era un trabajador, sentía como trabajador, y llegaba a la gente con su discurso.
y eso era lo que le permitió también a Rucci contra los militares, bueno, a Moyano en sus primeros momentos, después del MTA, que el MTA también fue fundamental en los cambios contra los militares, y después cambia el discurso, comenzamos con Macri a tratar de creer que negociando con el capitalismo se podían lograr cosas, terminamos prácticamente en una unidad ficticia que hasta le servía a Macri cómo se había hecho la unidad. Después de eso de Macri, bueno, se jugó con Alberto, y bueno, Alberto fracasó en todo intento de querer hacer un gobierno como el que pretendía en el momento en que se presentó, y después con la quedantez que hubo entre Macri y Alberto, la CGT, porque en el momento de Macri, acuérdense en que se movieron los grupos independientes, la CTA, la Corriente Federal, se movieron todos los grupos en forma independiente, no con la CGT. El de los derechos humanos, el tema del aumento de tarifas, siempre contra Macri fue la lucha independiente. Y después, bueno, después la CGT con Alberto no reaccionó en los peores momentos, cuando fue el tema de la deuda, que sabíamos que la deuda nos llevaba a un camino errado, y después, bueno, vino Milei y ya la cosa venía media atomizada, venía muy en caída, y la unidad que se intentó última tampoco dio resultado, donde halcones y palomas, y bueno, y terminó donde hay dirigentes que se retiraron, no los gremios, y bueno, y hay dirigentes que dejaron de asistir a la CGT por no encontrar respuesta, y bueno, todo eso llevó a que el trabajador que está perdiendo su puesto de trabajo, el gremio que está luchando solo para salvar a los trabajadores, y la falta de resistencia, porque había comenzado cuando fue la presentación contra el decreto 2370, ahí cuando fuimos a tribunales se mostró una masa orgánica muy fuerte. Después fuimos a la plaza, donde fue una movilización inmensa, después fue la movilización de los universitarios, y a partir de ahí se frenó la CGT y quedó en la retaguardia. Ahí no aparecimos más, quedaron los jubilados solos, y bueno, automáticamente se iban desarticulando las acciones de resistencia contra una política que veíamos que iba a terminar así, y no sabemos todavía cómo va a terminar. Ahí, Carlos, lo que quiero rescatar, y a ver si entiendo bien, vos decís, no se trata tanto de una técnica de comunicación o de una técnica de cómo interpelar a los trabajadores de este tiempo. Acá hay un problema de liderazgo concreto. Si aparece el liderazgo, aparecerán los cómo, digamos. Claro, porque vos imaginate, está bien, no es... cuando fue el enfrentamiento, donde se voló el atril, donde... Bueno, todos esos son desgastes, donde los mismos dirigentes estaban al frente de la CGT, después declaraciones, después cuando fue el tema con Macri del tema del rechazo a la reforma previsional, que quedamos solos, que fue cuando nos gasearon y todo eso, la CGT no estaba. Entonces todo ese tipo de cosas se fue dando en una continuidad donde los liderazgos no aparecieron. Pablo Moyano aparecía como un liderazgo en ese momento, junto con Manrique, que lo acompañaba. Bueno, todo eso fracasa porque el sistema te obliga a que la resistencia quede concentrada y se va encerrando en los grupos de poder. Entonces, ¿qué pasa? El dirigente que está en un gremio, que tiene cesantías, que tiene gente que hoy está cobrando 800.000 pesos por mes, tenemos una gran cantidad de gente con convenios que están por debajo de la línea de vida. Entonces vos decís, las obras sociales destruidas, no hay moratoria para los que se puedan jubilar. Bueno, nos han sacado muchísimas cosas, y la gente hoy se defiende sola. Si vos hoy llamás a un paro, no sé,
lo muestra la televisión como nos muestra a nosotros cuando vamos, y si voy a parar que pierdo el presentismo, pierdo el día, me descuentan el día, me descuentan el presentismo, y si yo falto va a venir otro atrás que me va a hacer el mismo pero trabajo. Por eso, ¿eso es ausencia de liderazgo o eso es es una crisis de, no sé, de la conciencia de clase del trabajador argentino? No, el problema es que esto nace de una historia, no es que soy, esto nace de una historia, Está bien, nace después del 2015. Lo dijo Cristina en el escenario, no vienen por mí, vienen por ustedes. Esto estaba totalmente planificado. Esto no fue hecho de que asumió Macri y Macri pensó. Esto viene de toda una estructura de los 12 años de Néstor y Cristina que no se perdonaron y tenían que cambiar toda la estructura que Cristina había dicho. Acuérdense de González Fraga cuando dijo que como un pobre iba a tener un celular, iba a tener un televisor, una vida como podían tener la clase media. Esto es lo que nos viene a gobernar. Vino Alberto, que veníamos como a recuperar banderas y terminamos llevando las banderas a acordar que la deuda con el Fondo Monetario que nos deja Macri la oficializamos nosotros aceptando negociar con ellos cuando sabíamos que era totalmente fuera de la legalidad el préstamo que se había dado. Y bueno, y atrás vinieron los dueños de las empresas con Macri y fracasaron. Sí. Vino la democracia cristiana, vamos a decir así en color de Alberto, esa puritina, sí, que también fracasó y le convenía echarle la culpa a Cristina y no las fallas que él cometió con el gabinete que formó. Y después vino estos que son los timberos, son los grupos, son los grupos buitres, son los fondos buitres los que están gobernando hoy la Argentina. Sí, pero entiendo la idea de proceso como para saber de dónde se fue. Y no hubo liderazgo que lo pudieran interrumpir. Está bien. A ver, ¿por qué? Porque si Alberto no hubiera fracasado en este gobierno, hubiera habido una formación de liderazgos que no se permitieron armar porque tampoco hicimos nada como para armar liderazgos. Y hoy que podríamos trabajar en formar liderazgos, estamos todos trabajando en ver cómo nos dividimos, cómo nos peleamos, cómo hacemos para favorecer a los grupos económicos. Carlos, siempre es muy interesante escucharte. Vamos a recrear un poco estos debates acá en Piso, si te parece, además estamos cerca. Dale. Porque creo que vale la pena en estos tiempos. Gracias por el rato, un gran abrazo. Dale, un gran abrazo y a disposición de ustedes. Carlos Minucci, charlando con nosotros. Yo quiero ver si resumimos, no tenemos tiempo, pero la charla arranca con Luispa contando, bueno, las alternativas de lo que va a ser una movilización por el Día del Trabajador de la CGT, y Carlos Minucci, referente de una corriente interna de la CGT, lo que dice es, y sí, bueno, pero es una barbaridad que vaya dividida. En vez de un miércoles se movilizan los jubilados, vamos movilizamos por Independencia, en vez de ir a Plaza de Mayo, conectando con el Congreso. Me parece que acá hay un elemento muy sintomático, muy del momento. Carlos, yo entiendo que no es que está diciendo no hay condiciones para, lo que dice es fallaron los liderazgos para generar esas condiciones. Pero da para más. Ahora, muy sintomática hacia dónde fue la charla directamente, pensando que estamos por delante con una movilización que debería ser muy, muy importante, ¿no? 5:26.